Amén. Hace 8 días el Señor nos regaló, y a propósito, ¿quién estuvo hace 8 días? Amén. El sol dejó de alumbrar, la luna dejó de dar su esplendor y las estrellas se están cayendo, ¿cierto? Quien no estuvo, ya está en el Facebook, por supuesto, para que lo tengan en cuenta. Eso me dio pauta para iniciar el día de hoy una serie que he venido hablando. Una serie en la cual necesitamos preguntarle al buen Dios, oiga, ¿cómo ser un buen cristiano? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo en un momento soy cristiano? Y ténganlo en cuenta, nosotros venimos acá, nos sentamos, por supuesto, tenemos ese contacto con el Señor, tenemos esa bendición del Señor en nuestro corazón y todo eso. Y por supuesto vamos afuera y decimos somos cristianos. ¿Cuántos lo dicen? Una pregunta, ¿vivimos como cristianos? Y eso es lo que el Señor en cierta manera nos quiere hablar. Vuelvo a reiterar, es una serie, puede ir hasta diciembre, no sabemos, pero necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque no se trata de cambiar de templo. No se trata de cambiar de templo, se trata de disponer nuestro corazón para lo que en un momento Dios quiere hacer a través de su palabra y su presencia, y su vida y mi vida cada día sea mejor. No sé si lo crean. Ahora, el texto general que en un momento el Señor me regaló para ello es Efesios capítulo 4. Efesios, ese es el texto general. Hoy toco otro que es Primera de Timoteo, pero el texto general que me regala a través de su palabra es este. Efesios, por favor, capítulo 4. ¿Lo tienen ya por ahí? Miren lo que dice el versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, ojo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos somos llamados acá? Al ser llamados, tenemos que dar testimonio. ¿Cuántos lo creen? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Interesante, ¿no? Interesante lo que en un momento nos está diciendo el apóstol Pablo allí. ¿Cómo en un momento? Ahora, cuando yo hablo de Efesios, recuerden que estoy hablando de doctrina. Y la doctrina en cierta manera es vivir de la manera correcta para un cristiano. Esa es la doctrina que en un momento el Señor nos quiere regalar. Ahora, hablando del apóstol Pablo, en cierta manera, hablamos de que somos cristianos. Y que cuando ustedes y yo somos cristianos se debe hacer una diferencia. ¿Cuántos lo creen? Y tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a pensar cómo debemos aprender a vivir de manera cristiana. Tenga en cuenta, son muchas las cosas que hemos escuchado. Quiero aclarar algo, no se prohíbe nada. Desde este lugar jamás se va a prohibir nada. No tiene por qué prohibirse nada. Pero la vida cristiana en un momento se tiene que reflejar, no solamente dentro de mi corazón, sino hacia afuera. Yo no sé si me di a entender. Le he dado por nombre a esta primera predicación, lo que se muestra, cuenta. Lo que se muestra, cuenta. Ahora, surgen muchas preguntas a través de eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué no puedo escuchar? ¿Qué me puedo colocar y qué no me puedo colocar? Pastora, tan extremista usted también. No, yo no estoy prohibiendo nada de acá. O sea, desde este lugar no estoy prohibiendo nada. Quiero
que lo miren de la manera en un momento como se está viviendo allá afuera. Hoy en día, no sé si lo han notado ustedes, ya no dejan nada a la imaginación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, tengo que pensar a lo que me coloco, ¿agrada a Dios? Lo que en un momento tengo puesto, ¿verdaderamente refleja que soy cristiano? O también, iglesia, lo que leo, lo que escucho, lo que hablo, ¿es de un cristiano? Lo que en un momento tengo a bien tener como conocimiento, ¿es de un cristiano? Y lo que este servidor desea a través de estos mensajes es cómo podemos llegar a responder esas preguntas que surgen cuando en cierta manera uno está sentado ahí, cuando uno está sentado. Ahora recuerden, yo estuve sentado ahí y yo sigo siendo oveja. Así que el Señor, el primero que en un momento determinado quiere edificar a través de eso, es a mí. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo que ser ejemplo para ustedes. Porque yo debo ser el primero que ejecute eso para que ustedes vean y digan, sí se puede en el nombre de Jesús. No sé si me dio a entender en esa mañana. Pero entonces empezamos con ese sentido de decirle, Señor, ¿cómo vivo de esta manera? Y escuchen, no se tienen las respuestas de todo. Ya no te voy a decir cómo tienes que dormir. No. Yo no tengo nada que ver con ello. Lo que en un momento estoy diciendo, a la luz de la palabra vamos a tratar de resolverlas. O por lo menos que tengamos los principios que deja la palabra para ser un buen cristiano. ¿Lo quieren o no? ¿Sí lo desean o no? Entonces, empecemos. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. El mismo apóstol Pablo que nos dice en Efesios. Mire el capítulo 4 y me voy a centrar en el versículo 16. Un solo versículo para que en cierta manera encerremos todo esto. Dice la palabra, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo? Escúchelo bien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Te oyeren. Interesante, lo voy a buscar en otras versiones. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las que te oyen. Y hay una traducción que se llama lenguaje actual. Lenguaje actual. Y quiero leerlo de esta manera. Mire, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Interesante texto. Mire, ten en cuenta, ser cristiano debe reflejarse en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Ser cristiano, iglesia, debe ser evidente en lo que eres, en todo momento. En todo instante, donde quiera que estés, debe de reflejarse ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque para eso fuimos llamados a reflejar a Cristo. Por eso es que somos llamados. Tenga en cuenta que en los dos versículos me dice claramente que fuimos apartados y separados. ¿Para qué? Para reflejar a Cristo. O sea, ustedes y yo somos cristianos. ¿Sí lo creen o no? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, muchas veces y en muchas ocasiones es porque hemos tenido problemas. Yo no sé cuántos de pronto han tenido acá inconvenientes en ese sentido. ¿En qué? En que llegamos a la iglesia porque teníamos problemas en el matrimonio, porque teníamos unos hijos en conflicto, porque habían drogas de pronto dentro de nuestros hijos y vinieron a la iglesia y oraron de pronto por esa circunstancia y mejoraron las cosas y empezó Dios a obrar. Y por eso está sentado aquí en la iglesia. Pero nunca te dijeron cómo vivir como cristiano. Sino que simplemente por el solo hecho de un milagro, por el solo hecho de saber que Dios obra, yo estoy acá sentado. Entonces necesitamos decirle, Señor, enséñame a que no solamente salga de mis labios, a que no solamente sea desde mi interior que yo sea cristiano,
sino que eso se refleje, porque lo que en un momento se muestra, cuenta. No sé si me di a entender ahora sí. Entonces, Dios transforma las vidas, ¿cuánto lo creen? Y por eso muchos estamos en la iglesia. Dios transforma las vidas de los hombres y por eso muchos estamos aquí en las iglesias. Ahora, después de conocer a Cristo, se dan cuenta de que en muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas cosas que han hecho, que han practicado en casa, fuera de la casa o que siguen practicando, no van acorde, no se ajustan a lo que dice la Biblia. No es lo que diga el que en un momento está llevando la palabra, porque eso no tiene nada que ver. Si hay algo que verdaderamente tiene un cristiano es libertad. Porque Cristo nos hizo verdaderamente libres. Entonces, no puedes salir de este lugar algo que en un momento te diga a ti, tienes que ser de esta manera, hacerlo, porque no es así. Quien me enseña, quien me indica en la vida cristiana es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que en un momento tenemos que mirar es que en muchas ocasiones algunas enseñanzas no se ajustan a lo que simplemente el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen acá? Pero hay otras cosas que no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios, a mi forma de vivir el día de hoy. Entonces tengo que decirle, Señor, ¿para dónde cojo? ¿Sabe por qué? Por el hecho de conocer y entregar nuestra vida a Cristo. Eso da la oportunidad de transformación de cada uno de nosotros. Y a través de esa nueva vida se cambia la vida de una persona, se cambia la vida de una pareja, se cambia la vida de unos jóvenes, se cambia la vida de una sociedad. Entonces, cuando eso pasa, es que algo sucedió en tu casa. Cuando eso pasa es porque algo sucedió en la vida de una persona y esa persona empezó, en cierta manera, a dar testimonio de que un Cristo puede transformar la vida. ¿Me di a entender? Entonces, así llegamos a esa primera de carta de Timoteo y a ese versículo 16. Y le damos el nombre, lo que se muestra cuenta. ¿Por qué? Porque es que estamos en un momento en el cual la situación que se vive es difícil, ¿o no? Bueno, ¿cuántos ofrecimientos hay hoy? ¿Cuántos ofrecimientos tenemos? ¿Cuánta cantidad de iglesias hay o no? Y una de las preguntas que llega ahí, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál en un momento determinado dice la verdad? Pastor, es que allí me dicen que cuando llegue yo allá, pare de sufrir. Cuidado. Porque lo que me está diciendo la Biblia es que en el mundo voy a tener aflicciones, pero que me despreocupe porque alguien vino y se llevó esas tribulaciones de mi vida a la cruz del Calvario. Y hoy tengo libertad en él. Ya me di a entender. Entonces, vienen ofrecimientos de toda clase. Es más, le tengo el agüita del mar de allá de Galilea. Y le echo harta sal para que en un momento, no. Es que hay tantos ofrecimientos el día de hoy, hay tantas iglesias el día de hoy que uno dice, ¿y por dónde? Hay muchos que se autodenominan cristianos y solamente alaban y glorifican a Dios Padre. Y no tienen a Cristo ni tienen el Espíritu Santo y se llaman cristianos. Entonces empezamos a ver que hay esa cantidad de ofrecimientos como tal. Frente a toda clase de ofrecimientos se debe llegar a una conclusión, que hay personas que dicen, pero no son. Hay personas que se autodenominan, pero no son. Muchos son los que dicen que aman a Dios, pero su vida no se ajusta a lo que Dios en un momento te dice que vivas. ¿Sigo por acá? Quiero entonces que esta serie, estas predicaciones, llenen un poquito de respuestas, traigan un poquito de respuesta a esa cantidad de preguntas que en cierta manera tenemos sueltas por escuchar.
y escuchamos por acá y escuchamos por allí. Hay cantidad de cosas. Les coloco un ejemplo nomás. A mí me dicen, pastor, es que me prohibieron que me bautizara, porque es que no me he casado todavía. La Biblia me dice en el Hechos capítulo 2 que Pedro, el primer discurso que dio fue: arrepiéntase y bautícese. ¿Sí recuerdan o no? Ahí lo están en 2 capítulo 38 al 46 más o menos. Ustedes lo leen ahí. Y escuchen bien, dice la Biblia que salieron como 3,000 y se bautizaron. Qué camello el que tuvo Pedro diciéndole, bueno, ¿y usted cuántas mujeres tiene? ¿Eso dice la Biblia? Es más, había un etíope. Cuando hablamos de un etíope, hablamos de, para un judío, inmundo. Y escuchen bien, estaba el etíope leyendo la Biblia. Y estaba leyendo Isaías y salió un tal Felipe, iba caminando por ahí. Y le dice el etíope, ¿pero qué es lo que dirá acá? Y Felipe dice, ¿quiere que le explique? Yo le explico. Mire, lo que dice ahí es esto y esto y es, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe nunca le preguntó, bueno, ¿y qué? ¿Cómo está usted? ¿Y qué? Y entonces, ¿y ladroncito qué? O sea, ¿qué le preguntó Felipe? Nada te impide. ¿Qué hay aquí? Un río. Vamos, te bautizo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hay muchos ofrecimientos el día de hoy. ¿Cuál es el verdadero? ¿Ya me estoy dando a entender cuántas preguntas salen? ¿Por qué? Porque en medio de tantas cosas que me están ofreciendo, ¿qué es la verdad? Y yo te quiero decir, la verdad es la palabra de Dios. Que el Señor nos dé respuestas a esas preguntas tan especiales que tenemos. ¿Cuántos le creen? Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico para cada una de estas cosas? Cuando ustedes y yo leemos este pasaje, debemos recalcar que es una carta personal. Y es una carta personal que da el apóstol Pablo, ¿a quién? A Timoteo, ¿cierto? Y escribe Pablo a Timoteo por algo específico y por algo particular. Y está dirigida a ese joven pastor. Está dirigida, ahora no dice cuántos años tenía Timoteo en ese momento, pero era el pastor de la iglesia que en un momento estaba representando allí. Ahora, tenga en cuenta, en medio de esa juventud necesitaba recomendaciones, necesitaba consejos de cómo conducir la casa de Dios, de cómo en un momento llevar la casa de Dios. Y eso es lo que vemos en el capítulo 3. Capítulo 3 nos dice requisitos para un obispo, requisitos para los diáconos, requisitos para la iglesia. Yo no sé cuántos de esos somos acá. Requisitos para la iglesia, para que sepas cómo conducir, pero también para tratar de lo que se espera de él, de la vida de él, frente a lo que es la iglesia. Yo te digo algo, en muchas ocasiones tenemos inconvenientes por ello, porque el mismo líder tiene la culpa de muchas cosas que pasan dentro de la vida de la iglesia. Yo le he dicho a mi esposa siempre, el día que tengamos la dificultad de pronto y que definitivamente no se pueda estar juntos, yo me retiro del ministerio. Porque yo no voy a tener un testimonio fiel de decirles si se puede sostener y mantener un matrimonio en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces desde el líder viene la circunstancia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de estas cosas. Ojo, te enseño estas cosas, mantente firme en estas cosas. Y si tú lo ves en cierta manera, mire, capítulo 3, marido de una mujer, no dado al vino. No, pues una cantidad de recomendaciones que da. Claro, pastor, eso es para usted, para que aprenda. Sí, pero es que yo debo enseñarlo a la iglesia. De la misma manera como soy enseñado, así debo de darlo como enseñanza a la iglesia. Y la primera enseñanza es mi estilo de vida. ¿Ya me di a entender? Entonces, el hecho como tal de no ser testimonio va a ser complicado, iglesia, en dar ese sentir. Y así entonces entramos en el capítulo 4.
Y ese capítulo 4, tenga en cuenta lo que en un momento es el resumen, ese versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. Ese es el resumen completamente de todo. Pero Pablo inicia con algo que se llama apostasía. Capítulo 4, versículo 1 al 5 más o menos, está hablando de algo que se llama apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué en cierta manera encierra la apostasía? Dile al que tiene al lado, negar la fe. Es negar la fe. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar nosotros a negar la fe? Una de las cosas que me asombra es encontrarme con personas que de pronto han pasado por la iglesia y han estado en la iglesia. Pastor, ¿cómo le va? Bendiciones. Hermano, hermana, ¿cómo está? ¿Dónde están? Nosotros volvimos a la iglesia católica. ¿Qué? ¿Cómo? Si yo creo que en un momento determinado aquí se enseña la verdad, ¿cómo yo me devuelvo a algo que simplemente no dice la Biblia? Cuando ustedes y yo abrimos Salmo 115, muy claramente está diciendo, no adores falsos dioses. Y lo que yo voy a adorar allá son pedazos de palo. Esta semana es interesante porque hablaba con alguien y me decía, me llamaron para hacerle el vestido a San no sé quién. Yo le decía, es el único que le puede mirar por debajo. O sea, ¿por qué? Porque muy claramente lo dice la Biblia. Palos, pedazos de palo, pedazos que en un momento se adora allí. ¿Cómo yo teniendo la verdad me devuelvo a algo que no es bíblico? Muchas ocasiones el problema es del líder. Muchas ocasiones el problema es de cada uno de nosotros. Y Pablo en cierta manera llama esto apostasía. Escuchen bien, esa apostasía es que a viva voz yo estoy diciendo soy cristiano, pero al otro día reniego y hasta blasfemo del nombre de Jesús. Si le pasó a Pedro, ¿no? 3 veces me negarás. Y escuchen bien, en la tercera vez Pedro no solamente blasfemó, sino vituperó palabras grotescas de Jesús. ¿O no? Entonces, eso es apostatar la fe. Esa en cierta manera es la apostasía como tal que está diciendo Pablo. Pablo anticipa a un cristiano y a un periodo en el cual va a vivir en apostasía. Y dice muy claramente que los hombres enseñarán cosas que no son. Y dice muy claramente que van a empezar a prohibir ciertas cosas. Y si ustedes leen el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, primera prohibición, ¿cuál es? Primera prohibición, ¿cuál es? No se darán en casamiento. ¿Sí? ¿Sí está así? ¿Sí está en la Biblia o no? ¿Sí? Vayamos a la iglesia tradicional. Hay algo que se llama celibato. Ustedes no se pueden casar porque ustedes son consagrados para Dios. Cuando Pablo nos dice claramente, si no tienen don de continencia, cásense para que no se estén quemando. ¿Ya me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces, muchas veces contradecimos lo que la Biblia nos está diciendo. Todo lo contrario, Dios instituyó el matrimonio, ¿cuántos lo creen? Hoy me dicen, no se puede casar. Y eso no venía de ahora, venía desde ese momento. Por eso Pablo le está diciendo, oiga, cuidado con esas enseñanzas, Timoteo, porque no vienen de la verdad y de la Biblia. Entonces tenga en cuenta, prohibían casarse. Y el segundo es que, ¿mandaban a qué? Abstenerse de qué? De ciertos alimentos. ¿Cuántos comen rellena acá? ¿Y cuántos no la comen? Todo el respeto, claro que sí. Por salud, algunos lo hacen y amén.
Porque no les gusta, amén. Pero por convicción no. Porque cuando leemos Primera de Corintios capítulo 6 y el capítulo 10, dice claramente, de todo lo que vendan en la carnicería, comed. Yo no sé si lo hemos leído. El mismo apóstol Pablo está diciendo, oiga, si en un momento es por convicción, estás en un error. Porque Jesús te hizo verdaderamente libre. Aquellos que viven en esa ley no tienen a Cristo en el corazón, porque Cristo vino a cumplir la ley en él y él se llevó todas esas cargas en la cruz del Calvario. Ustedes y yo hoy somos libres. Entonces, viene el sentido como tal. Cuando lean 1 Corintios 6, capítulo 6, si quiere apúntelo por ahí para no leerlo, 6 y el capítulo 10. Hay muchas dudas, pienso que es mejor leerlo. Capítulo 6. El versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Capítulo 10. Capítulo 10. Y el versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué dice? Comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y ¿qué? Su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quiere ir de todo lo que os ponga delante de él, ¿qué dice? Estoy leyendo el 27. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Si algún incrédulo os invita y quiere ir de todo lo que os ponga delante, ¿qué dice? Comed, sin preguntar nada por motivo de qué. ¿Cuánto les gusta el chicharrón? Y carnudito, ¿no? Pero son muchas las ocasiones. No, eso no, ¿cómo se le ocurre? La Biblia dice que no se puede comer. La Biblia puede decirlo, pero en el Antiguo Testamento. Y para algo y por algo vino Cristo y partió la vida en dos. Porque ahora, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Y Él nos hace de ahí en adelante verdaderamente libres para que tú y yo no tengamos ningún problema de conciencia. Yo no sé si lo creyeron. Entonces, el sentido como tal que me está diciendo la palabra es, ojo con lo que están enseñando, porque puede ser apostasía, apostatar a la fe, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Y Pablo entonces anticipa esas doctrinas falsas. Y él habla de esas dos especificaciones. ¿Cuáles? Primero, prohibirán casarse, prohibirán darse en casamiento. Y lo segundo, comer alimentos. Pablo se está anticipando a eso. Pablo viene en cierta manera diciendo cuidado. Y tenga en cuenta, son muchas las ocasiones en las cuales sí es que esos blasfemaron de Cristo, sí es que eso por allá atrás, uy, son terribles. No, hoy se puede estar también apostatando de la fe, cuando no vivo verdaderamente una vida en Cristo Jesús. Cuando no tengo la convicción clara de que ser cristiano representa dar testimonio de la vida de Cristo Jesús. Es más, hay muchos que vienen a la iglesia. Hay muchos que colocan en los estados. ¿Saben de qué hablo, no? Esos WhatsApp, toda una cantidad de cosas. Y colocan en sus estados, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Y se vuelve como la moda, ¿cierto? Como el club como tal. Pero ese es el estado. Cuando miras de ahí para abajo, una cantidad de fotos, una cantidad de cosas que no dan testimonio de ser un cristiano. Eso es apostasía de la fe.
Eso es apostatar de la fe. Yo no sé si estoy hablando algo correcto en esta mañana. Entonces, recuerda uno cuando, digamos, este servidor, cuando inicié el camino del Señor, tenían la gallada. ¿Cuántos teníamos la gallada? Ya la perdimos porque para ellos lo perdimos, ¿cierto? Teníamos la gallada, ¿cierto que sí? Y se encontraba uno con la gallada y todo. ¡Uy, vamos a bailar y vamos a tomar! ¿Quién bailó acá? Trompitos, éramos trompitos. Ay, sí, hermano, sí. ¿Cuántos tomamos acá? O sea, es normal porque de allá nos rescató Cristo, ¿o no? De allá nos sacó el Señor, amén por eso. Ojo, no es de orgullo diciéndolo, ay, yo hice, no. Es decirle, de lo vil y menospreciado me sacó el Señor para hoy ser un testimonio de que tengo a Cristo Jesús en el corazón. Entonces tenga en cuenta, lo invitaban a uno, vamos a bailar, vamos a tomar, y no, soy cristiano. Ay, pero es que aguafiestas, lo perdimos. Bueno, cuántas cosas no le dicen a uno, ¿o no? Pero viene una frase que le queda a uno impactado. ¿Cómo otros sí lo hacen? ¿Cómo? Entonces ahí es donde empieza a encerrarse qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si no impactamos un mundo, ustedes y yo vivimos un cristianismo interno y no externo. Y no lo estamos dando a conocer hacia los demás. Declaramos muchas cosas con nuestra boca, creemos en muchas ocasiones que mi convicción está clara, cuando mi forma de vivir no es lo que en un momento corresponde. ¿Aló? Entonces el tiempo es en ese sentido, ese tiempo de apostasía, personas que digan que son cristianas pero no le ven problema a echarse una bailadita, una tomadita. Pastor, ¿qué hay de malo en eso? Yo no le veo nada de malo. ¿Pero dónde se baila? No, pastor, es que fui a Tereque, a reprender el diablo allá. Y este pastor sabe de Tereque. Ay. Ten en cuenta, repréndalo de su vida primero. ¿Sabe por qué? Porque tengan cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, me está diciendo el versículo. Muchas veces soy yo mismo el que estoy trayendo esas circunstancias a mi vida. Yo vuelvo a decirte, yo no veo nada de malo. Si no digan el pastor prohibió, no. Es que ahora que soy cristiano, tengo que darme a conocer de que vivo como cristiano. Y allá no voy a dar un testimonio de Cristo Jesús. Sigo por acá. Hay gente decir que es cristiana y dice amar a Dios y que ha entregado su vida a Cristo y que Él ha cambiado todo en ellos. Pero la música que escuchan, pero lo que leen a través de las redes, pero lo que ven a través de los medios, no demuestran algo que se llama celo cristiano. El celo cristiano que debemos de tener frente a eso. Ojo, el celo de la santidad, le dice Pablo a Timoteo. El celo de la santidad. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes y yo debemos de dar ese ejemplo hacia afuera. ¿Cuántos lo creen? Ahora, muchas veces no tenemos problema en colocar cierta musiquita ahí al lado. Es más, tuvimos una reunión de pastores. Ojo, estoy hablando de pastores. Fuimos a un retiro. El retiro normalmente es en una finca. Y son 2, 3 días que nos llevan allá a retiro y todo eso. Y normalmente en las fincas hacen una dote de baños, que es una sola pieza y está dividida. Yo no sé si les pasa lo mismo, pero nos da por cantar en el baño. ¿A cuánto les pasa lo mismo? Yo no sé qué pasa, pero algo tiene que tener el baño para que entremos y qué. Y nos salga el Pavarotti por ahí, ¿cierto que sí?
Pues escuche bien, estábamos en la reunión de pastores, 5:30 de la mañana, nos levantamos a bañarnos y todo eso, y salió un Pavarotti por allá. Le faltan horas al día, y ¡ay! Ya al final de la frase empezó a bajarle, como que cayó en cuenta dónde estaba. Y todos, ahora les aseguro que no fui yo, pero el hecho como tal es que todos quedamos en silencio diciendo, ¿quién fue? Los que se ríen saben de qué estoy hablando. Pastor, pero es que habla de Dios. No, ¿qué estoy escuchando yo? Cuando yo escucho eso, ojo, no sé en qué momento vaya a salir. No sé en qué instante se vaya a replicar. Y por eso les digo, hay momentos en los cuales en el baño sale a relucir lo que yo estoy escuchando. Qué peligro. Qué peligro frente a eso. Entonces, son muchos los que me dicen, pastor extremista, es que tenemos que escuchar. No, y yo no hablo solamente de reggaetón, en el cristianismo hay reggaetón también, ¿o sí? Hay reggaetón también. Lo que yo estoy tratando de decir es, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchen bien, yo no sé en qué momento se va a subir el hermano o la hermana al carro y uno ahí con ay, salsita, recordando o regando esa carne por ahí. No sé. ¿Me debe entender hoy? Y si eso es el pastor, ¿qué podemos esperar de iglesia? Por eso necesitamos saber que nuestros oídos, lo que hablamos, lo que en un momento leemos, lo que estamos viendo, siempre he dicho algo, usted y yo estamos a un clic de caer. Yo abro páginas cristianas y dentro de las páginas cristianas sale el botoncito. Haz clic y estaré contigo. Si yo le doy el clic, ahí me quedo. ¿Qué estamos viendo? Porque escuchen bien, dirás, no le estoy haciendo daño a nadie, simplemente veo aquí ahí en la oscuridad, nadie se da cuenta. No sé en qué momento vaya a relucir eso a la luz pública. Y de un ser cristiano salgo a ser una vergüenza. ¿Ya sigo por acá? Ese sentido como tal debe de llevarme a pensar en eso. ¿Por qué? Porque eso es apostasía. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Ahora, eso pervierte el evangelio. Eso poco a poco va minando la santidad que el Señor ha colocado en nuestra vida. Y te está llevando a hacer lo que no dices que eres. Ojo, un inconverso. Un inconverso. Pastor, pero es que yo escucho baladitas del año 60. Manda flores a Sandra y estás con Rosa. Eso no tiene nada de malo. No, en algún día va a florecer lo que estás escuchando y lo que llevas en tu corazón. Por eso lo que se muestra cuenta. Lo que se muestra cuenta. ¿Sigo por acá, iglesia? El problema es que muchas veces vivimos engañados pensando que sí eres cuando no lo eres. Pablo escribe esa carta y en especial este versículo anticipando un tiempo de apostasía en ese instante. Y creo que estamos viviendo 2000 años después en ese momento. Porque no ha cambiado nada al día de hoy. No ha sucedido nada al día de hoy. ¿Cuántos lo creen hoy? Muchas veces ese tiempo de apostasía, gente que va a negar lo que dice la Escritura, gente que va a colocar en duda lo que dice Dios, gente que va a predicar cosas que no son correctas. Entonces la pregunta principal aquí es, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo verdaderamente vivo yo? Cuando todos lados sale la palabra cristiano, menos de mi propia vida. Como cristiano en medio de un mundo donde hay gente que no es cristiana y gente que dice ser cristiana pero que no vive como cristiano,
¿Cómo vivo yo? ¿Cómo en un momento estoy viviendo yo? Y bueno, hay algo importante. Todos estamos en proceso. Yo no vengo aquí a ser el santo. Yo tengo problemas. Pero lo más importante es levantarme en la mañana y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque solamente a través de tu ayuda puedo ser un verdadero cristiano. No un pastor, un verdadero cristiano. Solamente, y al final del día tengo que decirle, fallé. Porque seguimos siendo humanos. Pero la misericordia del Señor está extendida hoy para aquellos que nos levantamos con Él y nos acostamos con Él. Aún está esa bendición del Señor. ¿Lo creemos acá? ¿Cómo yo hago para vivir en medio de esta situación? Y otra manera de plantearlo hoy es, ¿cómo es un verdadero cristiano? Hoy quiero terminar. Escuchen bien, esta fue la introducción nomás. No toqué el texto. Tengo 3 puntos del texto y no lo toqué hoy. Porque quiero que en un momento no vayamos a la carrera, sino que sea el Señor el que nos vaya afirmando poco a poco. ¿Qué cosa? Principios de Él, principios que tiene Él, para que ustedes y yo seamos cristianos a la luz de la palabra de Dios. ¿Lo creen? Ese sentir que el Señor vaya haciendo en mi vida, lo que se muestra cuenta, porque no es solamente lo que yo vivo, lo que en un momento tengo como convicción, lo que declaro por los aires, sino lo que yo haga refleje verdaderamente una vida en Cristo Jesús. Ahí seremos diferentes frente a una sociedad que necesita ver esa diferencia en aquellos que dicen tener a Cristo en el corazón. ¿Estamos acá? Que el Señor nos ayude. Esta historia continuará. Padre, gracias. Te doy en el nombre de Jesús. Y te alabo, Señor, por tu bendita palabra. Siempre viva y eficaz. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te decimos gracias por esta palabra. Porque necesitamos, Señor, ser ese ejemplo. Algo hiciste tú en nuestra vida que nos hizo apartarnos y separarnos para ser parte del reino de los cielos y para ser hijos de Dios. Y para hoy llamarnos seguidores de Cristo, cristianos para la gloria de Dios. Pero Padre Celestial, no es de tomarlo a la ligera, no es de decir, ya, soy cristiano y tengo esto. No, Señor. Hoy tengo que abrir el corazón y decirte, me ha costado. Porque Padre Celestial, vengo de un mundo y lo que estaba en el mundo me gustaba. Y tengo que abrir el corazón y decir, me gustaba lo que vivía. Pero cuando te conocí, Señor, empecé a comprender de que hay muchas cosas que no se deben de hacer. Hay muchas cosas que no se deben decir. Hay muchas cosas que no se pueden ver. Hay muchos chistes en los cuales ya no puedo estar allí. Porque simplemente, Señor, ofenden tu nombre en mi corazón. Ayúdanos, mi buen Dios. No podemos decir que ya somos perfectos, Santo Rey. Jamás. Pero, Señor, que el anhelo del corazón de la iglesia, el oasis, sea, Padre Celestial, ser cada día mejor para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre, Señor, sea glorificado y para que lo que hagamos bajo tu voluntad, Señor, sea del agrado, sea de lo que en un momento es testimonio hacia los demás. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y edifícanos el tiempo que sea necesario, Señor, para que nos edifiques y nos llenes y podamos decirle al Señor con todo nuestro corazón, a ti, Señor. Cristo moriste.